Hola, estaba preparando el vídeo cómo utilizar las herramientas de Google para buscar nichos de mercado en Internet, cuando me he dado cuenta que hay una serie de conceptos que quizá valdría la pena aclarar antes de continuar y centrarnos de lleno en las herramientas de Google. Así que he decidido crear dos vídeos diferentes. En el primero, en el de hoy, explicaré un poco cuáles son estos conceptos y en el segundo ya entraré a fondo en cómo utilizar las herramientas de Google. El primer concepto importante es precisamente qué es un nicho de mercado. Hay muchas definiciones, pero una que a mí me gusta particularmente es esta. Un nicho de mercado sería un segmento del mercado con una necesidad concreta no satisfecha completamente. En esta frase tan corta se engloban una serie de conceptos muy importantes que vamos a ver uno por uno. En primer lugar, el nicho de mercado sería un segmento del mercado. Es decir, no es el mercado global, sino una subpoblación del mercado. Por ejemplo, si el mercado fuera el mercado de muebles, un segmento de este mercado podría ser los muebles de madera. Incluso podríamos hacer segmentos más pequeños todavía, como por ejemplo mesas de madera, que sería un segmento de muebles de madera y un segmento más pequeño del mercado de muebles. Bien, en este segmento del mercado tiene que existir una necesidad concreta. Es decir, tiene que haber gente que pertenece a este segmento del mercado y que están buscando algo concreto. Por ejemplo, en este caso del que hablábamos, las mesas de madera. Tienen que tener la necesidad de mesas de madera, es decir, tienen que estar buscando activamente mesas de madera. Pero para ser nicho de mercado tiene que darse una última condición, y esta es que esta necesidad concreta, es decir, la búsqueda de mesas de madera, no esté satisfecha completamente. Es decir, que la oferta de muebles de madera no sea suficiente para abarcar toda la demanda de mesas de madera que existe en este nicho. Si encontramos un segmento del mercado con estas características, habremos encontrado un nicho. Y por tanto, si encontramos un nicho, lo que podemos hacer es crear un producto que satisfaga esa necesidad que tenían en este nicho, ofrecérselo y por tanto obtener un beneficio nosotros. Bien, pero ya centrándonos más en lo que es el mercado de Internet, que es lo que realmente nos interesa, ¿cómo identificaremos un nicho de mercado en Internet? Por ejemplo, imaginemos que queremos crear un infoproducto y venderlo por Internet. El primer paso será pensar un nicho o pensar un producto. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que se nos ocurre que a lo mejor haya gente en Internet buscando, por ejemplo, un libro de cocina. ¿Vale? Imaginemos que queremos crear un ebook de cocina. Vale, ya hemos pensado el nicho. El siguiente paso será buscar si ese nicho realmente existe. Es decir, si realmente hay personas en Internet buscando libros de cocina para comprar. Bien, si existe ese nicho, el siguiente paso será estudiarlo para saber si será rentable. Es decir, lo que tenemos que comprobar es no solo cuánta gente hay buscando libros de cocina, sino también cuántos competidores tenemos vendiéndoles ya ahora mismo libros de cocina. Es decir, en otras palabras, tenemos que ver si la necesidad que tienen en este nicho está completamente cubierta o no. Si no lo está, es decir, si creemos que aún hay un rinconcito para nosotros para vender productos aquí, quiere decir que el nicho puede ser rentable y el siguiente paso será crear el producto y ofrecérselo al nicho. ¿Vale? Estos dos puntos, el de buscar si existe ese nicho y estudiar si es rentable, será el que os explicaré en el vídeo siguiente sobre las herramientas de Google. Es decir, las herramientas de Google serán las que nos servirán para estudiar ese nicho, comprobar cuánta gente hay y comprobar también cuánta competencia tenemos. ¿Vale? Esto será utilizando las herramientas de Google. Bien, imaginemos que después de estudiar el nicho de los libros de cocina vemos que realmente no es rentable porque hay mucha oferta. Por ejemplo, hay muchos ebooks sobre cocina y por tanto vemos que es muy difícil que nosotros nos podamos meter en este mercado. Bien, antes de descartarlo completamente, podríamos volver al primer punto y pensar un nicho un poco más concreto. Por ejemplo, libros en vez de libros de cocina serían libros de
postres, por ejemplo, o incluso más concreto y ser un libro sobre pasteles de chocolate o recetas de cocina tailandesa. ¿Me explico? O sea, buscar un nicho muy concreto y buscar y repetir todo el proceso y buscar si existe gente buscando ese tipo de libros y volver a estudiar si será rentable o no, y a lo mejor tenemos suerte y al final encontramos un nicho que puede ser rentable y podemos crear el producto y ofrecérselo. Vale, estos serían los pasos a seguir. Finalmente, por si ya estáis pensando en encontrar un buen nicho de mercado para crear, por ejemplo, un infoproducto, dejadme daros lo que para mí es la idea de lo que tendría que ser el nicho de mercado ideal, es decir, aquel nicho de mercado en el cual, si lo encontramos, nos permitiría ganar más dinero que en otros nichos. Este nicho de mercado ideal sería aquel en el cual las personas que lo forman tienen una gran pasión por ese tema, se identifican a sí mismos como miembros de ese grupo, tienen incluso un lenguaje propio que solamente los miembros de ese grupo entienden y incluso eso les gusta, ser considerados parte de un grupo diferente, y finalmente están dispuestos a gastar dinero en esa pasión. ¿Vale? Si encontramos un nicho de mercado que cumple todos estos requisitos, estaremos seguramente ante un buen nicho de mercado. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar, pero los fans de la película Star Trek, los Trekkies, realmente son gente que tiene una gran pasión por esa película y se identifican a sí mismos como miembros de ese grupo, incluso hacen convenciones anuales donde se disfrazan, etcétera. Tienen incluso un lenguaje propio porque evidentemente hablan de todos los tipos de armas, de todos los tipos de naves, de extraterrestres que existen en las películas. Incluso hay algunos que hablan el lenguaje Klingon. Y finalmente están dispuestos a gastar dinero en esa pasión porque cada año se gastan cifras astronómicas de dinero en merchandising de la película Star Trek, por ejemplo. Otro ejemplo sería los fans de la película La Guerra de las Galaxias, lo mismo. También otros ejemplos, por ejemplo, el nicho de pescadores. A la gente que le gusta la pesca realmente tienen una gran pasión por ese tema y son capaces de pasarse horas y horas pescando. Se identifican a sí mismos como pescadores, tienen incluso un lenguaje propio porque hablan de los tipos de anzuelo que la gente normal no sabe de qué están hablando, y seguramente están dispuestos a gastar dinero en la pesca, pues si tú a un pescador le ofreces un anzuelo con el cual podrá pescar mucho más que su vecino, pues seguramente te lo comprará, ¿no? Bien, por tanto, si encontráis un nicho de mercado que cumple todas estas características, seguramente estaréis ante un buen nicho que vale la pena explotar. ¿Vale? Bien, lo voy a dejar aquí y en el siguiente vídeo os explicaré cómo estudiar estos nichos de mercado para saber si realmente son rentables utilizando las herramientas de Google. ¿Vale? Nos vemos entonces. Hasta luego.